necesita saber el médico solicitante? Yo creo que todo médico que solicite un estudio tiene que saber todo lo que es necesario para quitarse las dudas de lo que el paciente tiene. Y si es posible, darle un pronóstico para que pueda acompañar a ese paciente o a sus familiares en el seguimiento. Un ejemplo de esto, simplemente un paciente de 48 años con un infarto agudo de miocardio, en el cual se le hace un infarto, un cateterismo, ahí se puede ver arriba, tiene fluvial descendente anterior, se le hace un stent, se le pone un stent, una angioplastía y le dicen está perfectamente bien, entonces le hacemos una ecografía, como siempre para el seguimiento, y le encontramos que tiene una aquinesia apical y de cara anterior, y anterolateral. Entonces, ¿cómo decimos? ¿Qué pasa? Acá lo que ha ocurrido es que le hemos hecho un stent y no ha mejorado. Le hacemos una cámara gamma y vemos que en la cámara gamma encontramos una hipoperfusión en todo el septum y entonces decimos, vamos a tratar de complementar con otra imagen. ¿Cuál es en la actualidad una de las imágenes que más está evolucionando y si tenemos el acceso? Es una resonancia magnética y nos encontramos con algunas cosas que nos puede ayudar la resonancia, como en este caso, no solamente tiene una aquinesia, un deterioro de la función, sino que además empezamos a ver imágenes en la punta, como un trombo apical, que vemos que el trombo es laminar y está en la punta, en la zona de la aquinesia, y se queda la pared desde la parte media anterior y toda la punta. O sea que este paciente, a pesar de haber tenido una vascularización, una revascularización aguda del infarto agudo, ha tenido algo que no nos está mejorando el paciente. Entonces puede ser que esto sea simplemente una isquemia muy importante, en la cual está recuperando la motilidad del ventrículo, pero como estudio isquémico es un miocardio hibernado, atontado, y que va a recuperar con el tiempo o no. Entonces le pedimos una resonancia con perfusión. La reperfusión, lo que nosotros hacemos es ver cómo pasa, cómo llega a todos los territorios del ventrículo un gadolinio, que es una sustancia de contraste en muy poca cantidad, y vemos si existe una homogénea llegado desde la punta, la parte media y en la base del ventrículo. Acá se puede ver la partecita, el puntito negro que está ahí, ese es el stent colocado en la coronaria de la descendente anterior. Y fíjense que perfunde perfectamente bien. O sea, que el paciente tiene una hipoquinesia importante de toda la cara anterior a pesar de tener un vaso permeable. Pero entonces, ¿qué está? ¿Está necrótico o está simplemente atontado? Le hacemos gadolinio tardío, con el mismo gadolinio que utilizamos acá, aumentamos un poquito la dosis y esperamos entre 10 y 15 minutos y observamos esto. En el territorio donde teníamos la aquinesia, donde estaba kinético, tenemos una necrosis, una cicatriz transmural de todo el segmento. O sea que indudablemente, y acá inclusive se puede ver en el gadolinio precoz, una área oscura, negra, que es la necrosis microvascular. Este es el peor patrón para recuperación ventricular. La resonancia magnética no solamente nos ha dicho que el paciente ha tenido una revascularización exitosa porque está permeable el vaso, pero está absolutamente necrótico el territorio y no esperemos que esto mejore. Esto definitivamente va a empeorar. Entonces, cuando tenemos que hacer el diagnóstico, tenemos que decir que el paciente debe sacarnos todas las dudas. El paciente en este caso, sacamos la duda de la motilidad, sacamos la duda que tenía necrosis y sacamos la duda del pronóstico de este paciente no va a mejorar más de lo que estaba. Posiblemente vaya a un remodelamiento ventricular, hay que hacerle seguramente vasodilatadores de poscarga porque este paciente necesita tener una poscarga muy baja para no remodelar. El próximo punto es que no necesita saber el médico solicitante. Y dentro de eso yo creo que el informe debe ser claro, con palabras comprensibles para el médico, porque no todos hacemos imágenes, porque no todos los médicos estamos en contacto y podemos venir a cursos como este. En el interior existen muchos médicos que realmente se sienten muy felices cuando llegan a Corrientes, porque son del interior, o cuando llegan a las capitales de sus provincias, porque no pueden, no tienen acceso. Entonces por ahí le hacemos un informe terriblemente complicado que a ellos no les sirve. Entonces los datos debemos de suspender los datos técnicamente redundantes. Los datos técnicamente redundantes son los que nos tiran los equipos de ecografía o los equipos de resonancia, en los cuales uno ve así, y yo le puedo asegurar que le digo, a ver, por favor, díganme la velocidad media de la válvula mitral, y es dificilísimo encontrar. Y hay gente que imprime esto y se lo manda al paciente, al médico que ha solicitado, y les puedo asegurar que el médico encuentra con esto. ¿Dónde está Winnie? Y se dan cuenta que es así. Uno empieza a mirar 10.000 números y uno dice, ¿qué significa esto? Pero tiene este no, y yo le dije que tenía falta de aire, ¿y dónde está Winnie? ¿No? Entonces hay que ser cautos en eso, hay que poner lo que necesita el médico que ha solicitado. Y es importante para eso también tener un informe adecuado. ¿Por qué? Porque estos informes, que son característicos generalmente de la gente que hace imágenes, yo trabajo con gente que hace imágenes en la parte de tomografía y resonancia general, y les gusta escribir mucho.
Entonces escriben a este paciente, por ejemplo, fíjense, venas interna dilatada con delito tortuoso, con formación de lagos superficiales, bla, 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 terrible, está hablando de insuficiencia venosa profunda. Entonces yo me imagino al cirujano cardiovascular, al cirujano que recibe esto, con todo esto, que dicho sea paso no dice si es el miembro inferior derecho o el miembro inferior izquierdo, eso se olvidaron, pero pusieron todo lo demás. Entonces miran los cirujanos así y dice, ¿leíste el informe? Sí. ¿Qué hacemos? Hacerle volar la safena. Es así. Uno se siente identificado cuando ve este informe y dice, ¿qué va a pasar? Entonces tratemos de no ser tan redundantes. Y para que esto no ocurra, ustedes que no hacen imágenes, los clínicos, pregunten específicamente bien lo que quieren saber. ¿Quieren saber si tiene perforantes dilatadas porque hay alguien que está por actuar sobre las perforantes? Soliciten, se estudien bien las perforantes. O soliciten si tiene trombosis o no. O si no, va a pasar lo que pasó con esto. Este es un paciente que estaba con un hombre con un perro a su lado, dice, cuando alguien pasa y le pregunta, oiga, ¿su perro muerde? No señor, le contesta. Entonces el hombre se anima a pasar, pero el perro le salta y le muerde todo. Ensangrentado, mira cómo me dejó, dice, no me dijo que lo mordía, es que este no es mi perro. ¿Sí? Entonces, aprendamos a hacer la pregunta. La pregunta estuvo mal hecha, tuvo haber dicho, si este perro que está al suyo muerde. Entonces aprendamos a preguntar bien para tener exactamente bien el resultado de lo que queremos saber en cada estudio. Entonces, ¿cuándo informar los datos negativos? Yo creo que los datos negativos son muy importantes. ¿Por qué? Porque si yo quiero ver si el paciente tiene una trombosis venosa profunda, o si yo quiero saber con resonancia si tiene un TEP, el hecho de hacer un estudio y de hacerme todos los informes, como se hace, se escribe, y te dicen estudio compatible con la normalidad, muchos médicos se quedan con las dudas de decir, pero ¿le habrá mirado si tenía un tromboembolismo? ¿O le habrá visto si tenía o no la trombosis de la vena? Uno se queda con esas dudas. Entonces, los datos negativos son importantes en estas patologías donde específicamente nos piden ver algo. En comentarios, no se observaron signos de trombosis venosa profunda, no se observaron signos compatibles con tromboembolismo pulmonar, o no se observaron signos compatibles con displasia ventricular, donde nos piden para ver una resonancia si tienen signo de displasia ventricular izquierda o derecha. Y por otro lado, siempre es importante sugerir otro método de diagnóstico. Esto es importante. Ahora bien, ¿qué pregunta debemos hacernos? ¿Qué no tiene que saber el paciente? Estos términos no deben figurar en el informe. No se puede poner cáncer, no se puede poner infarto, no se puede poner masivo, no se puede poner irrecuperable y no se puede poner terminal. ¿Por qué? Porque el paciente siempre tiende a leer el informe. Y muchas veces el paciente en la cabeza, con cualquiera de estas terminologías, piensa en la muerte. Y le estamos por ahí, pongámonos en el punto de que somos humanos infalibles, podemos equivocarnos. Podemos estar diciendo que tiene infarto primero y no lo tiene. O podemos tener alguna alteración que no llega a ser tan mal, pero lo estamos informando mal, porque le estamos poniendo estas palabras que el paciente sí entiende. Entonces tenemos que cambiar, primero por todo, esa es la parte de abajo, fíjate. Por masa ocupante, necrosis, y terminar únicamente, como le dije, si hablamos del River Independiente, ese es el estado interminal en este momento, pero no tiene nada que ver. De todos modos, es importante no poner esto, tampoco poner nunca terminal, y cambiar por otras palabras que sean más adecuadas. El por qué indicar una resonancia magnética, que es la segunda parte que el chino me pidió que trate de explicar. Primero, porque mi paciente tiene que saber absolutamente todos los datos. ¿Y por qué? Porque yo creo que dentro de los tips más importantes de la resonancia funciona es la morfología cardíaca, tipificar tejidos, sigue apareciendo ahí debajo, ¿no? Morfología cardíaca, tipificar tejidos, estudio de masas y evaluar los flujos donde sea. Y para que ustedes sepan fundamentalmente, y todos hablan, por qué la resonancia es igual estándar para volúmenes y masas. Es por ese método que utiliza. Con la resonancia magnética lo que se hace es, se corta el ventrículo de punta a punta, se puede dejar espacios que nosotros perfectamente sabemos qué distancia existe entre corte y corte, o podemos cortar todo el ventrículo de punta a punta y tener un volumen absoluto. Entonces los cortes se ven así, podemos ver la masa ventricular en diástole, en sístole, los volúmenes, y vamos a tener una exactitud extrema en la medición y cuando comparamos con estudios de corazones encendidos. La diferencia entre masa de un corazón que se saca, se le hace una resonancia, se lo pone a pesar, la diferencia de peso en masa es de 6 gramos, es nada. O sea, indudablemente es un super método. Y a su vez, cuando queremos cuantificar, todas las guías tienen esto. Indicación A8 es
definitivamente en este momento el gol estándar para medir la masa, los volúmenes y la función ventricular. También para el ventrículo derecho. Y eso es muy importante porque en los últimos años ya han aparecido valores para la raza hispánica de los volúmenes fin de diástole, fin de sístole y diámetros y todo. O sea que tenemos perfectamente bien medido el ventrículo derecho con resonancia magnética. O sea que indudablemente la morfología cardíaca, la resonancia magnética es excelente método. Tipificación tisular. Cuando uno lo dice así, uno no sabe de qué estamos hablando. Y simplemente es la comparación de las imágenes que hacemos con resonancia. Esto es sin contraste gadolinio. Acá le hacemos gadolinio y fíjense cómo brilla. Toda masa que está vascularizada con resonancia, vemos brillar, ¿sí? O sea que indudablemente acá ya podemos decir que esta es una masa vascularizada. ¿Por qué? Porque el gadolinio llegó a su interior. De esa forma podemos empezar a tipificar. Y además tenemos el T1, el T2 estrella y el STIR. ¿Qué significa esto? Que son otras técnicas que podemos utilizar en el cual el T2, lo que vamos a ver y brilla, esto se hace sin contraste, es edema. O sea, todo edema que queramos ver en el miocardio, lo vamos a ver con el T2 estrella. Y esto como es transitorio, un edema es transitorio, una miocarditis aparece un día, a la semana desaparece, un infarto con edema importante aparece y a la semana desaparece. Es muy importante de ver el T2 estrella. Pero también sirve no solamente para esto, sino para otras patologías como el Takotsubo, el rechazo de trasplante, aparece esto, y en la miocarditis también aparece esto. Por eso, la miocarditis es el otro punto en el cual nosotros podemos evaluar, perdón, acá es necrosis, fíjense la necrosis como es diferente al área de edema. El edema ocurre con mucho mayor magnitud que la necrosis, y comparando ambos territorios podemos ver lo que se salvó de este paciente si intervenimos en el infarto. Si todo esto está dermatizado, todo esto está isquémico en agudo y que después quedó con esta cicatriz y el edema desapareció a la semana. O sea que indudablemente podemos ver cuánto territorio ha sido salvado. Miocarditis, ¿cómo comparamos? De esta forma. Acá vemos contraste sin contraste, acá vemos con gadolinio, fíjese cómo se brilla y se pone blanco. Medimos la intensidad del miocardio, 635, medimos la intensidad del músculo esquelético, 625. Medimos cuando le ponemos el gadolinio y fíjense que el músculo prácticamente no sube la intensidad de señal, pero el miocardio sube muchísimo. En este caso, una diferencia significativa de 2.29. Cuando es mayor de 2, nosotros decimos que el paciente tiene un proceso edematoso e inflamatorio del miocardio. Así se ve la miocarditis y con esa facilidad. De igual manera, los nuevos sistemas que estamos teniendo ahora de resonancia magnética para cuantificar y medir, esto es un software automático en los cuales vemos cómo se ven las imágenes intramiocárdicas de inflamación y vemos perfectamente cómo nos mide las intensidades que queremos ver. Y ahora ven los flujos. Los flujos se miden donde sea. Esa es la ventaja de la resonancia. No necesitamos tener una alineación como la resonancia, como la ecografía. Tenemos la velocidad, medimos, tenemos una cuantificación prácticamente exacta con respecto a la ecografía Doppler, y la dirección del flujo no importa. Medimos en cualquier dirección. ¿Cómo hacemos la cuantificación del flujo? Por ejemplo, es un flujo normal. La línea 0 significa que tiene una dirección. Y acá vemos con insuficiencia la válvula. Entonces podemos medir comparando flujo con flujo, vemos el QPQS, o comparando el flujo anterogrado con el flujo reverso, perfectamente bien. Por resonancia podemos tener, por ejemplo, estudio de la comunicación intraauricular. Fíjense, son 3 cortes sucesivos. Ahí vemos la comunicación intraauricular con el flujo. Ahí está el flujo pasando. Acá vemos el flujo con el orificio de frente. Esa es una comunicación intraauricular con el orificio de frente. Y a su vez, además de medir con mucha exactitud el flujo aórtico y el flujo pulmonar y sacar el QPQS, con resonancia magnética podemos medir el flujo a través de la serie A. O sea que podemos medir cuánto flujo está pasando a través de la serie A, y de esa forma tenemos una exacta cuantificación de los flujos en la serie A. En la serie B ocurre lo mismo. Fíjense, acá tenemos una comunicación interventricular con una hipertrofia ventricular muy importante. Le hacemos la cuantificación, acá vemos la serie B, el desierto interventricular, de frente. Muy pocos métodos pueden ver esto y en forma así medida, prácticamente ningún otro. Acá vemos la serie B, vemos el flujo aórtico y el flujo pulmonar, y la diferencia nos está dando en este caso 1.2 de QPQS. O sea que definitivamente sirve muchísimo para ver esto. Esto es coartación de aorta. En la coartación de aorta, que es la última para ir terminando, fíjense, una reconstrucción tridimensional en la cual nosotros vemos la coartación y vemos la gran circulación colateral. Esta circulación colateral puede ser medida por medio de resonancia y se mide en 2 puntos. Inmediatamente después de la coartación, ¿qué flujo tiene acá? A nivel diafragmático, ¿qué flujo tiene acá?
Esto sí, no hay circulación colateral, el flujo es 1 a 1. En este caso, con la coartación severa, la circulación colateral va por las venas y llena distalmente la aorta. Entonces vamos a tener poco flujo acá y mucho flujo acá. Poco flujo en la proximal y mucho flujo en la aorta distal. Cuando se le pone un stent, lo que se ocurre es que se normalizan los dos flujos. Va a tener el mismo flujo arriba que abajo porque la circulación colateral deja de tener su significado. Entonces, ¿qué necesito? Es la tercera cosa que nos preguntó el chino en su título. ¿Qué necesito conocer en mi paciente? Primero, morfología ventricular. Sin lugar a dudas, con esto logramos tener un gol estándar y es excelente. Tipificar tejidos, como les dije, comparando las diferencias de secuencia, nosotros podemos saber si lo que estamos viendo es un tumor vascularizado o no es vascularizado, si es edema o no es edema, tenemos realmente un hematoma intramural aórtico, podemos saber si tiene una semana o más de sangrado. O sea que realmente es excelente la resonancia magnética para evaluar flujos donde sea. Se puede cortar cualquier cosa. Si uno quiere agarrar y cortar una vena pulmonar y ver si en esa vena pulmonar hay un flujo determinado, se lo mide perfectamente bien, un poquito más engorroso. Entonces, ¿por qué indicar una resonancia magnética? En este momento, yo creo que porque es el método más completo e inocuo para estudiar a un paciente en su patología cardiovascular global. Hay que tener a mano un buen equipo, hay que tener a mano un buen equipo médico también para que analice los estudios sin lugar a dudas, pero definitivamente como método, este es el método actual y que sin lugar a dudas no está explotado al 100% todavía para el futuro. Muchas gracias por su atención.